Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer, por favor, la porción que trae Lucas, capítulo número 4, y vamos a leer juntos y unánimes desde el versículo 42 al 44. Amén. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente la buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. Vamos a orar para que la palabra que el Señor trae esta mañana cumpla el propósito, y el propósito es que tengamos la vida en el Espíritu. El propósito de la palabra, de toda la palabra, es que nosotros podamos tener vida, y que luego de nuestro interior corran los ríos de agua viva, que teniendo nosotros la vida podamos llevar la vida a otros. Entonces, ore cada uno por su espíritu, para que en esta hora su espíritu reciba la vida. Padre Celestial, nosotros te damos gracias en esta mañana, Señor, porque, Señor, tu misericordia nos alcanzó un día. Gracias, Señor, porque aunque no merecíamos nada, Señor, tú nos diste todo, Señor, la oportunidad de conocerte, de tener la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, que sea nuestro espíritu avivado, Señor, por tu palabra. Que seas tú, Señor, poniendo en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer y el buscar de ti cada día, Señor. Señor, que la palabra en esta mañana, Señor, cumpla ese propósito y que nos dé la vida, Señor. Que permanezcamos en ella, Señor, hasta el final, para que podamos ser salvos un día, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que seas tú, Señor, obrando a través de tu Espíritu, Señor. Que seas tú mostrando, Señor, tu poder y tu gloria, Señor, pero también tu misericordia, Dios. Padre bueno, Señor, a ti clamamos en este día por nuestro espíritu. Señor, yo te pido que obres, Señor, a través de tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor. Soy un vaso de barro, Señor, que tú usas. Padre, yo te doy gracias por el privilegio, Señor, que tú me das esta mañana. Por el gozo que siento, Señor, de poder llevar tu palabra. Señor, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha de tu palabra. Que yo no hable de lo mío propio, sino que hable solo lo que tú me des a hablar. Y que sea tu Santo Espíritu revelando, Señor, dándome el poder de la palabra, la autoridad de la palabra, la sabiduría de la palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia. Señor Espíritu Santo, muévete con libertad, porque donde tú estás hay libertad, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y esta pericopa, aunque tan pequeña, de solo 3 versículos, es una pericopa que nos trae una gran enseñanza. Lo que vamos a aprender hoy de Dios es que Dios salva. Éxodo 14, 13 al 18. Y vamos a leer todos, por favor, juntos y unánimes. Y dice la porción: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que no habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Y recordemos nosotros cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud en la que Faraón lo tenía. Pero Dios se manifestó de una manera muy grande al traer salvación a ese pueblo, al usar la vida de Moisés para que ese pueblo fuera salvo.
para que ese pueblo pudiera salir de la esclavitud, para que ese pueblo no estuviera más en esa esclavitud en que Faraón los tenía. Pero había un propósito, y el propósito de sacarlos de ese lugar era que les sirviera. Y eso dice la palabra, para que me sirvan. Dios quiere que nosotros hoy también le sirvamos. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy necio, que aunque habían recibido ya la libertad de la esclavitud, ese pueblo quería continuar en la esclavitud. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Sentimos como que lo que estamos viviendo de pronto ya no es lo que queremos. Dios nos ha librado a nosotros y sin embargo nosotros hemos querido volver atrás muchas veces. O muchas veces sentimos como que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Porque sabemos que hay un enemigo que siempre es el que quiere mostrarnos otra cosa, ¿no? Y manejar nuestra mente. Pero Dios siempre ha querido para nosotros la salvación. Por eso desde el Antiguo Testamento los profetas hablaban acerca de la salvación. Los profetas hablaban acerca de que el Mesías vendría, la salvación vendría y que nosotros tendríamos la salvación. Pero muchos dirán, ¿y por qué la salvación? ¿De qué me va a salvar a mi Dios? Si yo estoy muy bien, si tengo una buena familia, si tengo un buen hogar, si tengo un buen empleo, si tengo unas buenas relaciones interpersonales, entonces Dios a mí ¿de qué me va a salvar? Quería salvar a ese pueblo porque estaba en esclavitud, pero a mí ¿de qué me va a salvar? Pero nosotros sabemos que nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sabemos que nuestro espíritu estaba muerto a consecuencia del pecado y la desobediencia. Acompáñenme por favor a Génesis, capítulo número 2. Y vamos a ver desde dónde es que nosotros teníamos esa muerte espiritual. Capítulo 2 de Génesis y vamos a ver desde el versículo número 7. Y leamos todos, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué le estaba entregando Dios ahí a ese hombre? La vida espiritual, la vida en su espíritu. Porque Él quería que tuviera una relación con Él, que el ser humano pudiera relacionarse con Él. Y como Dios es espíritu, debíamos relacionarnos de esa forma con Él. Entonces le da a este hombre Adán un mandato. Vamos a leer por favor el versículo número 17 del mismo capítulo 2 de Génesis. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y comió Adán y se dejó tentar Eva y dio a comer a su esposo. Y al comer Adán, no es lo que pensábamos antes en la época en que nos enseñaban la religión en el colegio. Y es que por esa manzana era que habíamos sido nosotros, el pecado había llegado por la manzana. Pero no fue ese fruto el que trajo el pecado. Fue la desobediencia de Adán. Y a causa de esa desobediencia de Adán, ¿qué pasó con el espíritu de Adán? El espíritu de Adán murió. Y a consecuencia de eso, todos nosotros, los descendientes, toda la humanidad, teníamos nuestro espíritu muerto. Entonces, decimos nosotros, ¿de qué nos va a salvar Dios? Pues justamente de eso, de tener la muerte espiritual, de continuar en esta vida y el día que de pronto nos llegue la muerte, si nuestro espíritu no ha tomado la vida, quedar totalmente condenados. Nosotros sabemos lo que la palabra dice acerca de que por un hombre entró la muerte espiritual, pero también por un hombre entró la vida. Y ese hombre es Jesús, el mismo Dios que se rebajó, el mismo Dios hecho hombre. Acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo número 15. Leamos todos, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
Todos fuimos muertos en Adán, pero el postrer Adán, que es el Señor Jesús, es el que nos trajo la vida. Por eso somos vivificados. Y vamos al versículo 45 ahí más adelante, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, alma vivificante. Nosotros necesitábamos entonces de la salvación, ¿verdad? Necesitamos de la salvación. Nosotros no podemos quedarnos pensando que nosotros por lo que hagamos, por lo buenas personas que seamos, o por los buenos hermanos, o por la buena familia que somos, vamos a ganar la salvación. Y la salvación ya estuvo para nosotros, porque el mismo Señor Jesús, que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, vendría a traernos eso, la salvación. Y vemos cómo los profetas anunciaban esa salvación. Y vemos cómo muchos murieron esperando que llegara esa promesa. Hoy nosotros somos privilegiados. Hoy nosotros podemos decir, gracias Señor. Porque aunque no lo merecíamos, nosotros no merecíamos nada. Pero gracias a su misericordia, hoy podemos decir, Señor, gracias por esa salvación. Y miremos lo que hablaba el profeta Isaías cuando estaba anunciando esa salvación que vendría. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo número 61, los versos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de casa, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Jesús mismo traería esas buenas nuevas. Jesús mismo iba a ser el que traería la salvación al pueblo, el que traería la salvación a toda la tierra. Porque no solamente era ese pueblo que Él escogió, sino que éramos todos nosotros, aunque nosotros no estábamos en ese primer plan de Dios. Porque bueno, Él había escogido a su pueblo de Israel, pero su pueblo no quiso recibirlo. Su pueblo no quiso aceptar lo que Él quería para ellos. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos lo que el pueblo de Israel hacía cuando estuvo caminando. Nosotros nos damos cuenta que la gente realmente a veces no se conforma con lo bueno que Dios le da, ¿no? Y en esa época ellos querían volver atrás, volver a comer de pronto de una manera muy fea, muy vasta, muy burda, no sé cómo era esa época. Pero a ellos no les importaba, simplemente decían, bueno, ya por lo menos teníamos alimento todos los días. Se quejaban, ¿cierto? Siempre vivieron quejándose. Y durante esos 40 años que estuvieron quejándose de lo que tenían, no alcanzaron a ver lo que Dios tenía para ellos. No pudieron llegar a esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos estaban siempre renegando, porque ellos estaban pensando que lo que habían dejado atrás era más bueno, era mejor, pero no se habían dado cuenta que lo que ellos tenían no era nada, no valía nada, porque esto que tenemos nosotros hoy en este mundo se va a quedar aquí, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, ninguna posesión material. Lo único que tendremos nosotros hacia la eternidad es la vida de nuestro espíritu, es lo que verdaderamente vale. Lo que no vemos es lo que más vale. Entonces este pueblo era un pueblo que realmente renegaba de todo y por todo. Y gracias a eso, entonces nosotros hoy podemos decir, aunque no éramos nosotros los escogidos al comienzo, hoy tenemos la salvación. Hoy el Señor nos dio la oportunidad de que nosotros podamos alcanzar esa salvación. Y la salvación es hoy. Yo no sé si ustedes de pronto han visto en esas
tiendas de barrio que decía un avisito, hoy no fío, mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. Ay, bueno, vengo mañana. Y cuando leía el aviso, hoy no fío, mañana sí. Ay, mañana. Ese mañana nunca llegaba. Para nosotros el mañana es hoy. Es hoy el día de la salvación. Porque nosotros no sabemos qué puede pasar en el minuto que sigue. Porque nosotros no sabemos lo que puede ocurrir cuando salgamos de acá. Es más, cuando estemos acá en mitad del culto. Por eso es que esa salvación tan grande no debemos perderla. Todo lo que prometió el Señor desde el Antiguo Testamento fue cumplido. ¿Cuándo se cumplió? Cuando el Señor Jesús mismo vino. Cuando Dios mismo, siendo tan grande, más grande que los cielos de los cielos, se rebajó y vino a este mundo. Y vino en la forma de hombre. Quiero contarles que uno de los chicos del grupo que tengo de los sábados de niños en mi casa, un día estaba hablando yo acerca de esto, ¿no? De que Dios era más grande que los cielos de los cielos. Entonces, para que ellos entendieran esa magnitud, yo les decía, ¿no? Es como si toda esta pared grande de esta casa fuera Dios. Y este puntico en la pared, un puntico que había ahí, fuera la tierra, ni siquiera nosotros, la tierra. ¿Cómo haría Dios entonces para venir a traernos la salvación? ¿Qué piensan ustedes? Y me contestó un precioso niño de 5 años. Profe, pues Dios se achiquitó. Y me quedé yo mirándole y dije, se achiquitó. Esa era su palabra de niño, pero la tenía bien clara. Dios se rebajó. Dios mismo se rebajó. Dios tomó la forma de hombre y vino a este mundo para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Dice la palabra que también deshizo las obras del diablo. Y dice la palabra que también glorificó al Padre y vino a eso, pero también vino a darnos la salvación. Entonces ese Dios que se achiquitó, como lo dijo aquel niño, es ese Dios que se rebajó. Acompáñenme por favor ustedes. Vamos a leer Filipenses, capítulo número 2. Versículo 5 en adelante. Leamos por favor todos unánimes juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Es el mismo Dios que se rebajó. Es el mismo Dios que vino a este mundo para que nosotros pudiéramos tener la salvación, para que nosotros pudiéramos conocerlo y tener la vida eterna. El pasaje de Juan 17:3 nos habla de eso, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. Ese verso está en nosotros como algo que ya pertenece a nuestro espíritu. Pero hay una versión de pronto que está un poco mejor que Reina Valera, y es la versión de los testigos de Jehová. Y ahí está hablando acerca de que nosotros tendremos la vida eterna porque lo vamos conociendo, porque lo estamos conociendo. Y es que cada día nosotros tenemos la oportunidad de conocer algo más de Él. Cada vez que leemos la palabra, así la hayamos leído ya muchas veces, siempre el Señor está mostrando algo. Porque la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante. Y en esa palabra nosotros tenemos que refugiarnos. Y cuando dice que Dios se rebajó y que vino a este mundo a darnos la salvación, es porque Él venía porque nosotros estábamos separados de Él.
A consecuencia del pecado, de la desobediencia, nosotros estábamos separados totalmente de Él. Romanos capítulo 3, versículo número 20. Y vamos a leer todos, por favor, juntos y unánimes. Y dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, estábamos separados de Él, ¿verdad? No había ni siquiera uno justo, no hay un justo ni siquiera uno, dice la palabra. Nosotros estábamos separados a consecuencia del pecado. Necesitábamos la salvación. Necesitábamos que de alguna manera Dios nos salvara. Y vemos nosotros cómo cuando el Señor mismo viene, se rebaja de su estatus de Dios poderoso, toma la condición de hombre, viene en esa forma humilde, porque si leemos la palabra minuciosamente nos damos cuenta que todo lo que vino a recibir a Jesús fue muy humilde. Siempre nos acordamos en las novenas del pesebre, ¿no? Y entonces, ay, sí, el niño Jesús que nació en el pesebre, donde solo había paja y no había una cama hermosa. Pero no solamente fue eso, sino fue su familia la más humilde, fue el pueblo más humilde, fue el río donde se bautizó uno de los más de pronto contaminados de esa época, no sé. Es la forma como Él viene a mostrar que Él no vino a ser servido, sino que venía, no vino a ser servido, sino venía a servir. Siendo Dios poderoso, siendo el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero Él venía a este mundo a eso, a mostrarnos que Él se rebajó y que fue obediente, dijo la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente hasta la muerte, había podido morir de pronto, no sé, de cualquier enfermedad o no sé, de cualquier forma, pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de la cruz en esa época era la maldición más grande, era lo peor, era la que sufrían las personas más malvadas de la época, y fue hasta allá donde fue Él, hasta la muerte y muerte de cruz, derramando su preciosa sangre hasta la última gota. Y dice la palabra que por esa sangre nosotros fuimos limpios, nosotros fuimos redimidos, nosotros fuimos perdonados. Por esas llagas que Él sufrió, nosotros ya no tenemos enfermedad. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. He de contarles que, no sé si algunos de ustedes supieron de un testimonio que yo di hace más o menos 2 meses. Yo empecé a tener una enfermedad bastante delicada desde el año pasado, no se sabía qué era. Y en esa condición en la que yo estuve durante algunos meses, en la que no podía ni siquiera vestirme sola, que eso es una cosa muy triste para un ser humano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto ustedes quieren rascarse la espalda y no alcanzan, ¿no? Entonces tenemos que pedirle ayuda al que esté al lado o tomar un palito y rascarnos, ¿verdad? Pero qué bueno poderlo hacer por uno mismo. Pues yo no lo podía hacer, ni siquiera con un palito porque no podía levantar el brazo. Dice un dicho del mundo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y es verdad. Muchas veces teniendo nosotros nuestra salud, nuestra buena salud, no agradecemos que la tenemos y no hacemos lo que realmente debemos hacer. Nosotros muchas veces hemos olvidado de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y entonces nos acordamos de ese momento, ¿cuándo? Cuando tenemos un dolor.
Cuando algo nos aflige en la carne, entonces, ¿verdad que el Señor Jesús en la cruz del Calvario, por su llaga dijo que yo era sano? Hasta ese momento. De acordarnos siempre. El sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz no se nos puede olvidar, porque es la vida para nosotros. La vida está en la sangre que Él derramó. La salvación viene de Él, a consecuencia de ese sacrificio. Pero muchas veces lo olvidamos. Entonces vemos cómo la palabra nos dice que estábamos separados de Él, que nosotros vivíamos separados de Él, pero que gracias al Señor Jesús, nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos, pero esa es su misericordia. Y dice la palabra por allá en el Salmo 40 o 41, no recuerdo, que Él extendió su mano y nos sacó del lodo, del pozo cenagoso, de la desesperación. Esa es la misericordia de Dios. El que Él se haya inclinado, el que haya mostrado su misericordia, dándonos su mano, recogiéndonos. Pero como muchas veces nosotros, según las leyes del hombre, no hemos hecho nada malo, entonces decimos, ¿de qué me va a salvar? Yo no necesito que me salve de nada porque yo soy muy buena persona. Pero no sabíamos que estábamos separados de Él. No sabíamos que a consecuencia del pecado de Adán nosotros estábamos muertos. Nuestro espíritu no tenía la vida. Y que estábamos separados. Pero para eso apareció el Señor Jesús. Para eso vino Él. Y vamos a ver lo que los apóstoles hablaban cuando el Señor Jesús ya se había ido. Porque recordemos lo que hablaba Pablo acerca de la salvación. Pablo fue un hombre que realmente conoció al Señor Jesús, no en persona, pero a través de lo que Él hizo en la vida de Pablo. Este hombre mostró su amor desde el primer momento y comenzó a llevar las buenas nuevas por toda parte donde anduvo. Hechos 4, 12. Y vamos a leer, por favor, todos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en ese nombre, solo en el nombre de Jesús nosotros podemos tener la salvación. Solamente por Él es que tenemos la salvación. Y más adelante en el capítulo 5 de Hechos, versículo número 31, dice la palabra. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí está hablando Pablo, ¿no? Y está hablando de alguien muy importante que no podemos olvidar. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que en este momento mora en nosotros, que está en nosotros. Que si no fuera porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros no podríamos entender la palabra. Nosotros no podríamos creer en quien no hemos visto. Pero gracias a que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, hoy nosotros podemos llamarle al Señor Abba Padre. Gracias al sacrificio de Jesús, pero gracias a que el Espíritu Santo nos está mostrando que Él es el mismo Dios. Y eso era lo que predicaban los apóstoles. Eso es lo que predicaban ellos, el arrepentimiento. Vengan todos al arrepentimiento. ¿Qué hablaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y si nosotros hoy le decimos a las personas de allá afuera, arrepiéntanse, de pronto va a decir, ¿de qué? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pero nosotros podemos decirle de qué debemos arrepentirnos. Porque la gente dice, yo creo en Dios. Ah, sí, yo sé que vino Jesús.
Pero ¿en qué es lo que no hemos creído? En la palabra que salió de la boca de Dios. En la palabra que es la que da vida. Miren conmigo, por favor, Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que nos da la vida? La palabra que viene, que salió de la boca de Jesús, que es la que le da vida a nuestro espíritu. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no habló por sí mismo. ¿Quién es el que habla de lo suyo? Satanás, el padre de mentira. Él es el que está hablando de lo suyo. Pero Jesús no habló por su propia cuenta. Acompáñenme por favor ahí a Juan, capítulo número 12, y vamos a leer los versos 49 y 50, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De Él mismo? No. Él estaba hablando lo que el Padre le daba para hablar. Y si nosotros miramos cuando el Señor Jesús se retiraba a orar, desde la madrugada, Él quería tener la comunión con el Padre. Él no quería actuar por sí mismo. Cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, Él empezó a hacer la obra que el mismo Padre le había dado para hacer. Pero fue lleno del Espíritu Santo. Antes de que eso sucediera y Él fuera bautizado, fue un hombre normal como cualquiera de nosotros. Pero Él venía a hacer la obra del Padre. Lucas capítulo número 4, versos 18 y 19. Y dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero veamos lo que dice el verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Quién era el que estaba leyendo ahí? Jesús. Estaba en la sinagoga. Y en ese momento enrolla el libro y comienza a decirles, dice el versículo 21, leamos por favor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Recuerdan ustedes que leímos lo que el profeta Isaías estaba hablando? ¿Por qué le decía a ellos que se estaba cumpliendo la escritura? Porque ya había llegado a él. Y el Espíritu de Dios estaba ya sobre él. Ya estaba en él. Por eso él, ¿qué se la pasaba haciendo? Se quedaba en su casa tranquilamente esperando a que llegara el momento de ir a la cruz. No. Miremos lo que dice la perícopa de hoy. Verso 42 del mismo capítulo 4, por favor. Cuando ya era de día y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Fíjense que aquí en muchas Biblias está el verso 43 en rojo, ¿no? El Señor Jesús está hablando ahí de algo importante. Ahí está hablando acerca de que se iba a anunciar el evangelio. Pero hay una palabra bien importante ahí: necesario, es necesario. Era necesario que no solamente unas personas conocieran quién era el Padre. Era necesario que Él fuera por otros pueblos a darle libertad a los que estaban cautivos, a expulsar los demonios de los que estaban cautivos, a darle sanidad a los enfermos. Era necesario que todos conocieran que el reino de Dios se estaba acercando, se había acercado. Y el reino de Dios ya se acercó a nosotros.
El reino de Dios del que está hablando Jesús, la salvación, la vida eterna. Nosotros ya la tenemos. Nosotros estamos conociendo a Jesús cada día. Nosotros nos damos cuenta que lo que el Señor Jesús dijo es verdad. Mayores cosas de las que el mismo Señor Jesús hizo, podemos hacer nosotros. Pero no por nosotros mismos. Es porque lo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es porque hemos creído la palabra. Es porque la fe está puesta solamente en el Señor Jesús. Si nosotros nos damos cuenta muchas veces, cuando nos piden que oremos por un enfermo, y de pronto nosotros en ese momento estamos enfermos, decimos, ¡ah, Dios! Pero es justamente eso, el Señor le enseña a uno tantas cosas. Cuando tuve yo esa enfermedad que les estaba contando que me impidió hacer muchas cosas físicamente, estuve conversando con alguien que estaba en una clínica y yo le decía, es que yo oraba tanto y le pedía al Señor, Señor, necesito mi sanidad para servirte. Pero esa persona mirándome me dijo, muchas veces estando enfermos también le servimos. Y yo, es verdad. Es verdad. Usted puede estar enfermo en un momento dado, pero alguien viene a usted y le dice, por favor, ore por mí que estoy enfermo. Usted no le va a decir, ay, no, ahorita no, venga, más bien busquemos quién ora por nosotros dos. No, usted no va a hacer eso. Usted en ese momento se reviste del poder y dice, no, voy a orar por ti. Porque no somos nosotros. Es el Señor Jesús que actúa en nosotros. Es el Espíritu Santo que ha traído el poder. Y dice la palabra que nosotros recibiríamos poder, ¿cierto? Y ese verso no lo sabemos de memoria. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. ¿Pero para qué? No nos podemos quedar solamente hasta que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque dice ahí que nosotros seremos testigos de Él. Que nosotros estaríamos siendo testigos a donde fuéramos. Ahí dice que en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Samaria y lo último de la tierra puede ser mi vecino. Vecino mío que muchas veces saludo o que a veces no saludo. ¿Será que él no tiene la necesidad de tener la salvación? ¿Será que no le podemos dar esa oportunidad que a nosotros ya nos dio el Señor? ¿Qué fue lo que se pusieron a predicar los apóstoles? ¿Sobre la vida de ellos mismos? No. Ellos iban predicando acerca del Señor Jesús, acerca de la vida eterna, acerca del reino de los cielos, acerca del arrepentimiento. Hechos 2, verso 38. Dice, leamos todos por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y aquí Pedro está hablándoles a ellos. ¿Recuerdan a Pedro? Si nosotros que hemos leído la Biblia nos damos cuenta que los apóstoles, después de que el Señor Jesús ya no estuvo con ellos, sintieron temor, ¿no? Les daba miedo, les daba pena, de pronto. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el poder que hay en Él. Y ese poder que hay en el Espíritu Santo que les dio a los apóstoles es el mismo poder que opera en nosotros. El Espíritu Santo no es para ellos uno y para nosotros otro, no, es el mismo Dios. Y el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Pero ¿para qué está el Espíritu Santo en nosotros? Para que nosotros digamos, ay, sí, gloria a Dios, aleluya, soy la hija de Dios, el Señor vino, está en mí y hasta ahí. No, y vengo los domingos y bueno, y estoy en el culto. Y de pronto saludo a los hermanos. Para eso no es el Espíritu Santo. El Señor Espíritu Santo nos dio a nosotros dones que muchas veces no usamos. El Señor Espíritu Santo nos dio a nosotros el talento,
nos dio a nosotros las herramientas, la oportunidad de hacer la obra del Señor Jesús. Porque nosotros decimos amar a Jesús, pero nosotros realmente estamos obedeciendo lo que Él nos dio para hacer. Marcos capítulo número 16. Y vamos a leer desde el versículo número 14, puede ser, hasta el 18. Leamos todos, por favor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Id. Cuando nosotros leemos esta palabra, id, es una orden que nos está dando. Id. Pero no era solo para ellos, es también para nosotros. Cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, en el capítulo 17 del libro de Juan, miremoslo por favor. Juan 17, 20. Leamos por favor todos juntos y unánimes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él no estaba orando solamente por los discípulos, sino por todos los que habían de creer por la palabra que ellos iban a llevar, que los apóstoles iban a llevar. Y si los apóstoles no hubieran sido obedientes, nosotros de pronto no conoceríamos la palabra. Porque el evangelio se difundió a través de la vida de ellos. No conoceríamos nosotros que tenemos una salvación tan grande. No conoceríamos nosotros que el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces vemos nosotros como el mismo Señor Jesús está orando también por nosotros. Qué bueno, ¿no? Ver su misericordia, que aunque nosotros no lo merecíamos, Él siempre está ahí. Y dice su palabra que nunca nos dejará, jamás nos desamparará, y que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y a veces pensamos que no es así. Dice la palabra que no hay profeta en su propia tierra, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros hemos predicado a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos. Y uno ve que las personas de pronto como que no escuchan, no entienden. Y oramos y oramos. Con mi esposo oramos todas las madrugadas pidiéndole al Señor por cada persona de la familia, por cada persona que no conoce el evangelio, así no lo conozcamos nosotros. Y a veces pensamos que Dios no nos escucha, ¿cierto? Hace más o menos unos 2 meses estábamos escuchando con mi esposo una prédica de un pastor en Estados Unidos. Y él hablaba acerca de un testimonio que nos impactó muchísimo. Era de una mujer que llevaba 25 años orando por su esposo, para que su esposo llegara a los pies del Señor Jesús. Un día su esposo falleció y la señora lloró amargamente. Entonces hizo lo más fácil, ¿no? Lo que muchas veces hacemos nosotros de fácil. Le echó la culpa a Dios. ¿Pero por qué, Señor? 25 años de día, de noche, mira cómo te serví, mira cómo hice, mira, porque en ese momento salió a relucir todo lo bueno que había hecho en la obra. Pero Dios tenía la culpa porque entonces había muerto su esposo sin conocerlo. Estaba en su empresa cuando de pronto llega un hombre a la empresa a preguntar por el dueño que era el esposo de ella.
La niña recepcionista le dice, no, él no está, pero voy a comunicarlo con la esposa. Viene la esposa y entonces él le dice, ¿cómo le va? Mucho gusto, se presentó y le dijo, yo pues estoy buscando a su esposo. Yo lo conocí a él hace 5 años, él me hizo el favor de recogerme por la carretera, me llevó hasta un lugar donde yo tenía que ir. Por la carretera yo le fui predicando acerca del Señor Jesús. Él paró su carro a un lado de la carretera, lloró, recibió al Señor, se arrepintió de su pecado y me dijo que estaba tan agradecido conmigo que me daba su tarjeta para que yo pudiera, cuando viniera a esta ciudad, visitarlo. Hoy he venido a esta ciudad y por eso vengo acá a visitar a su esposo. El Señor se queda mirando a esta mujer y esta mujer llora amargamente y él no sabe qué pasa. Le dice, ¿qué pasó, señora? Dijo, ¿en qué ciudad? Bueno, el Señor le dio el dato en dónde lo había recogido, dónde lo había dejado. Y la señora le dice, pues ese mismo día, unos kilómetros más adelante, mi esposo se estrelló en el carro y murió. Y ella llevaba 5 años, brava con el Señor. Se había apartado, ya no estaba haciendo la obra porque estaba culpándolo. Y ese día nosotros con mi esposo entendimos que Dios va obrando. Muchas veces no vemos. Él no es injusto para olvidar. Él no nos deja a nosotros con ninguna deuda. Él es el que mejor nos paga. Y Él no olvida sus oraciones de madrugada. Él no olvida lo que usted está clamando por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su familia. Él no olvida lo que usted está clamándole día y noche porque tenga la salvación, su familia, sus compañeros de trabajo. Pero nosotros hemos de hablar. Por eso el título de la prédica de hoy, ¿cuál es? Salga y proclame la verdad. No podemos quedarnos con lo que Él ya nos dio a nosotros. Cuando el Señor Jesús, volvamos por favor a Lucas capítulo 4, les dije que no lo perdiéramos. Cuando el Señor Jesús estaba en esa tierra anunciando las buenas nuevas, les dice a los apóstoles que era necesario que también a otras ciudades Él fuera a anunciar el Evangelio. Era necesario. Y a nosotros nos es necesario anunciar también las buenas nuevas de Jesús. Y no lo vamos a hacer solos. Nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está en cada uno de ustedes. Si ustedes, dice la palabra, dice en el Hechos, donde leímos Hechos 5, si nosotros somos obedientes, si nosotros hemos creído que la salvación ya llegó a nuestras vidas, es el momento en que proclamemos la verdad. Es el momento en que nosotros no nos quedemos callados. Es el momento en que nosotros salgamos a dar las buenas nuevas a los demás. Cuando a mí me llegó el resultado de los laboratorios donde decía que yo ya no tenía esa enfermedad, o sea, que no la tenía, yo inmediatamente al señor del taxi en el que me llevaba, sin conocerlo, le conté. Le dije, ¿sabe una cosa, señor? El Señor Jesús me sanó. Y empecé a contarle. Y yo no sé si ustedes, pero aquí, en esta iglesia, sé que hay jóvenes que en los Transmilenios, en las estaciones de Transmilenio se paran. Jóvenes que no sienten vergüenza del Evangelio, se paran a predicar las buenas nuevas de Jesús. Y me enteré hace poco haciendo una visita a una hermana de la iglesia, hace más o menos un mes, que hay unos niños de aquí, de la iglesia, que por redes sociales, por YouTube si no estoy mal, o por Facebook, no sé cuál de las dos redes, están llevando las buenas nuevas. Ellos están predicando la palabra. Yo no lo podía creer, nadie les dijo que lo hicieran. Nadie les dijo qué debían hablar. Pero ellos mismos, en ese lenguaje que ellos manejan, pero acompañados de la palabra, están predicando. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, uy, Señor. Y yo estando en la escuela dominical no lo sabía, pero es así. La iglesia
En la iglesia muchas veces los niños y los jóvenes nos dan ejemplo. Pero eso no es para que nosotros nos sintamos mal, lo contrario. Es para que nosotros continuemos con la labor. Fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Es el Espíritu Santo el que mora en cada uno de ustedes. Cuando dice la palabra ahí en Lucas que el Espíritu del Señor está sobre mí, es sobre cada uno de los que hemos creído. Pero ¿para qué está el Espíritu sobre nosotros? ¿Y nos ungió para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Él nos está enviando para que vayamos a darle libertad a los cautivos. Él nos está enviando para que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. Él nos está enviando para que aquel que está condenado por Satanás creyendo que no merece ir a esa iglesia. Yo no merezco que Dios me ame. Soy tan malvado. Pero hoy el Señor Jesús nos está diciendo, todos podemos tener la salvación. Él ya la dio para todos. Solo que algunos la toman y otros la dejan. ¿Cuántos de ustedes los que están de pronto allá por internet o de los que estamos aquí conocemos o hemos visto personas que saborearon la palabra, que saborearon esa salvación, pero que hoy, a causa de Satanás y su condenación, por cualquier cosa que hayan hecho, se sienten condenados? Yo no merezco estar allá. Yo le fallé al Señor. Yo hice tal cosa. Y se sienten tan condenados que dicen, no, yo no puedo volver. Yo volví al alcohol, o volví a las drogas, o volví a robar, o volví a fornicar. No puedo, no merezco. Pero mientras tenemos vida en este cuerpo, tenemos la esperanza. Usted vuelva, arrepiéntase de su maldad, de su pecado, arrepiéntase y venga a los pies del Señor Jesús y reciba la salvación. Reciba el poder del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas. Reciba el poder del Espíritu Santo para poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. No es el pastor, no son los coordinadores, no son las personas que sirven, no solamente tienen el poder del Espíritu Santo lo hemos tenido todos los que hemos creído en Él. Ay, es que yo no voy a orar por esa persona porque no sé qué decir. Usted solamente dispóngase. Usted solamente permite que el Espíritu Santo le recuerde la palabra, porque no le va a dejar solo. Por eso nosotros hoy no debemos salir de aquí como entramos. Nosotros hoy debemos recordar que no somos nosotros, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es lo que el Señor Jesús dijo que nosotros haríamos mayor que Él, porque el Espíritu está sobre nosotros. Entonces, oremos para que el Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Pongámonos de pie, por favor. Usted ore, usted clame por su Espíritu. Usted pide al Espíritu Santo, si no ha sido bautizado en esas lenguas, que lo bautice en esta hora. Usted tiene la oportunidad hoy de recibir el bautizo del Espíritu Santo. Usted tiene hoy la necesidad de que el Espíritu Santo traiga el poder a su vida. Y que cuando usted salga de este lugar, usted no sienta vergüenza de hablar del Señor Jesús. Usted no sienta pena de nada, sino que usted sea revestido del poder del Espíritu Santo, que es el que viene de lo alto. Oremos. Padre Celestial, Señor, nosotros te damos gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias porque no merecíamos nada, Señor, pero tú nos has dado todo. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque si no fuera por ti, nosotros no habíamos creído a quien no vemos. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque tú nos das el poder, tú nos das la autoridad en tu nombre, Jesús, para que nosotros pongamos, Señor, las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Hoy te clamamos, Señor Espíritu Santo, que seas tú en nosotros, morando en nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que esté en nosotros, Señor, para que nosotros, revestidos de ese poder, Señor, y en tu nombre, Jesús, echemos fuera todo espíritu inmundo que viene atormentando la iglesia,
que viene atormentando a cada persona que quiere disponerse al servicio. Hoy clame por su espíritu. Hoy usted, si está enfermo, ponga la mano donde está enfermo. Hoy, si usted está con una pereza espiritual por leer la palabra, si usted está muerto espiritualmente, si usted tiene tristeza, si usted está aburrido, si usted tiene desasosiego, ore por su espíritu. Señor Espíritu Santo, trae sanidad en esta hora, Padre. Tu palabra dice, Señor, y es un mandato tuyo, Señor, que por tu llaga nosotros hemos sido sanados, Señor. Somos sanos, Señor, porque tú pagaste un precio muy alto, Señor. Tú derramaste tu preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y tú dijiste, Señor, que en esa cruz tú dejabas clavadas todas las actas que nos eran contrarias. Tú dijiste, Señor, que por tu llagas éramos sanos. Señor, entonces hoy declaramos sanidad en nuestros cuerpos, Señor. Hoy declaramos vida en nuestro espíritu, Señor. Hoy declaramos, Señor, que el gozo de tu presencia está en nosotros, Señor. Que toda tristeza se va, que toda amargura se va, que toda depresión se va. Que todo aquello impedimento que el enemigo ha puesto para que nos llevemos tu palabra se va de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En ese nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. En el cual hay salvación. En el cual hay vida eterna. En el cual nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos juntamente con Él. Entonces, Espíritu Santo, muévete con poder. Señor Espíritu Santo, muévete en esta hora, Señor, con libertad. En tu iglesia, Señor. Bautiza, Señor, al que no haya sido bautizado, Señor, en estas lenguas, Señor. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Que todo espíritu inmundo de enfermedad se vaya en esta hora. En el nombre de Jesús, enviamos palabra de sanidad en esta hora a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que tiene dolencia, a todo aquel que está atrapado por Satanás, a todo aquel que Satanás tiene encarcelado y cautivo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Padre, obra con tu poder. Santo eres tú, Señor. Randa, jala, bala, si, jiriri, virisai. Chunda, barajata, tiri, riri, virisanda, handa, balarasai. Sanda, handi, viririsaya, danda, bada, riri, virisai. Santo es tu nombre, Señor. Obra con poder. Obra, Espíritu Santo. Obra en cada vida, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, y muestra tu poder, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor. Nosotros estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque tú eres grande, Señor, y porque tu misericordia nos alcanzó, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado, Señor. Ahora ayúdanos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos recuerde la palabra que tú nos has enseñado. Que seas tú llenando nuestra boca, Señor, para que en nuestro interior corra tu palabra como ríos de agua viva, Señor. Que aquel que estaba apartado de ti, Señor, sumido en la desesperación en la que Satanás lo mantuvo, Señor, hoy venga la libertad. Hoy venga la luz admirable que eres tú, Jesús. Señor, nosotros te damos gracias, Señor. Porque aunque no merecíamos nada, tú nos has dado todo, Señor. Tú nos diste la oportunidad de conocerte. Tú nos diste la oportunidad de tener la salvación, la vida eterna, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? ¿Cómo no servirte, Jesús?